buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Libertad, ¿no? Como saben, Voces de Libertad pues, es una serie de tertulias que ya ha superado el año, en la que hemos tocado infinidad de temas. Hoy tenemos un programa especial dedicado al análisis de la dramática situación que se está viviendo en Nicaragua, ¿no? Como saben, desde el 2018 la situación es tensa, pero en el último mes, en las dos últimas semanas, sobre todo, los principales opositores han sido detenidos y a día de hoy, pues más de 120 personas se encuentran privadas de libertad y un gran número sufriendo amenazas y represión de todo tipo. El compromiso con la libertad por parte de esta casa, por parte de Caminos de Libertad, pues está fuera de toda duda, ¿no? Y para nosotros es una obligación ética y profesional denunciar la situación que está teniendo lugar en el hermano país y apoyar a los grandes amigos, demócratas y defensores de la libertad que todavía siguen ahí. Y para tratar este tema hoy, pues contamos como siempre con una mesa de alto nivel, compuesta por especialistas y grandes amigos al mismo tiempo, ¿no? En primer lugar está la profesora Constanza Mascina, doctora en Ciencias Políticas, una académica argentina especializada en calidad democrática e institucional en la región, en América Latina. Y además de su labor como docente y como investigadora, pues Constanza es una divulgadora y ha participado en numerosos programas de televisión y ha escrito infinidad de artículos en varios medios de comunicación. Otro gran amigo que está en la mesa es Rogelio Núñez, doctor en Historia, investigador senior del Real Instituto Elcano. Rogelio también ha desarrollado una amplia carrera como profesor universitario, trabajando como docente en España, pero también en varias universidades en Iberoamérica, concretamente en Chile y en nuestra querida Universidad Francisco Marroquín. Rogelio es un especialista en historia iberoamericana y siempre ha mostrado un especial interés, por razones familiares, con todo lo que tiene que ver con Centroamérica. Y también tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Edgardo Pinel, ¿no? Abogado nicaragüense, máster en estudios políticos y también en comunicación de las organizaciones. Edgardo ha participado activamente en el mundo docente y también de la investigación. Sin embargo, su actividad durante los últimos años ha estado vinculada a la comunicación. Ha sido un periodista activo y militante, siempre en busca de la verdad, comprometido con la defensa de la libertad y con la protección del Estado de Derecho en su país, en Nicaragua. Desde 2018 se encuentra en España, alejado del régimen, y para mí es un verdadero honor que Edgardo pues, nos acompañe hoy para compartir su visión sobre lo que tiene lugar o lo que está teniendo lugar en su país, ¿no? El formato de Voces de Libertad es un formato muy sencillo. Al final aquí de lo que se trata es de charlar y de tener una conversación lo más dinámica posible. Solemos estructurar los programas con base en 2 o 3 preguntas y dejar hablar a los amigos que componen la mesa, ¿no? Entonces, bueno, obviamente las respuestas tienen que ser máximo de 5 minutos. En caso de que nos pasemos de 5 minutos, pues yo haré una señal como diciendo ya nos pasamos de 5 para que puedan ir cerrando su intervención, pero la idea es, como les decía, disfrutar durante 45 o 50 minutos de un diálogo lo más dinámico posible y también lo más divulgativo posible, ¿no? Y la primera de las preguntas, que yo creo que es una pregunta obligada, sobre todo para los que están fuera de Nicaragua y están de alguna manera preocupados por lo que está sucediendo allí, es ¿por qué esta reacción violenta y por qué esta deriva autoritaria sin escrúpulos que estamos viviendo en el último mes y sobremanera en las últimas 2 o 3 semanas, ¿no? Y le paso la palabra pues a Edgardo, ¿no? En esta primera intervención, a Edgardo, que tiene mucho conocimiento del terreno, para que nos cuente pues, sus impresiones al respecto, ¿no? De por qué este giro brusco de detención de opositores, etc. Edgardo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a los colegas Rogelio, Constanza y a Caminos de Libertad y a Voces de Libertad por organizar este tipo de actividades y eventos para poder dar un poquito más elementos para que nuestros amigos en Iberoamérica que siguen este tipo de conversatorios puedan tener
un mayor entendimiento, ¿no?, de lo que está sucediendo en Nicaragua. Yo creo que hay que partir de 1989, es decir, Daniel Ortega, cuando en ese entonces ya era presidente de la República, pierde unas elecciones mínimamente libres, justas y transparentes, observadas internacionalmente, pero que recordemos que fueron forzadas, ¿no?, por la guerra, más de 50.000 muertos en Nicaragua en esa guerra, y que forzó una reforma constitucional para adelantar las elecciones a 1990, lo gana Violeta Barrios de Chamorro. Yo creo que él, desde su visión, desde ese entonces siente que fue frustrado el proyecto político que tenía para Nicaragua, que no era un proyecto democrático, claramente. Y cuando tiene que lidiar fuera del poder hasta el 2007, que logra regresar, y aquí hay que hacer este paréntesis importante, que logra regresar por las fallas y por las ineficiencias de los mismos partidos que se llamaban demócratas. Es decir, la democracia no es perfecta, claramente. Es un proceso difícil, sobre todo después de la guerra en los años 80, pero también hubieron actos claros de corrupción, de nepotismo, de ineficiencia también en la administración pública, y que Daniel tampoco ayudó, ni el Frente Sandinista ayudó de lo más mínimo, porque siempre trató, como lo dijo cuando dejó el poder en 1990, que iba a gobernar desde abajo, y lo que hacía es torpedear, ¿no?, la institucionalidad. Cuando llega en 2017, por unas elecciones también, tengo que admitir, más o menos libres, justas y transparentes, coincidimos de diferentes aspectos o de puntos de vista en que fue una elección más o menos conforme a los estándares internacionales. Creo que él consideró de que ya un partido totalmente cambiado, un partido depurado, él lo había depurado y lo había hecho a su medida. Ya había una confusión familia y partido, que ahora con el regreso a la presidencia lo concentraba en esta combinación tan lesiva, me parece a mí, al sistema político democrático, como es la combinación Estado, partido y familia. Y eso es una reedición del proyecto. Lo que pasa es que en Bonanza de 2007, Bonanza, y sobre todo cuando entraban a Nicaragua alrededor de $400 millones en la cooperación, me parece a mí, no bilateral, sino la cooperación ideológica del régimen chavista a el Frente Sandinista, porque nunca entró al presupuesto general de la República este dinero, alrededor de casi 10 años, una década, donde entraba este dinero. Hubo bonanza, hubo un acuerdo implícito y explícito, hasta donde lo conocimos públicamente, con el gran capital de Nicaragua. No atacó a la Iglesia Católica como lo hizo en los 80, no peleó con el sector privado como lo hizo en los 80, fue más astuto y logró a partir de 2007 consolidar el control en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas, a las cuales les permitió a través de reformas legales que no se jubilaran, como ya estaba establecido, y por tanto que todos los colegas y los viejos colegas que estaban en los años 80 se mantengan en las como principales jerarcas del ejército y la policía en Nicaragua, que eso explica de alguna manera hasta el punto de llevar prácticamente a su consuegro como jefe de la Policía Nacional. Entonces lo que hizo es nada más, ante una rebelión que quizás no la tenían esperada, porque fue bastante espontánea. Yo soy de la teoría que si hubiese sido programada, organizada, orquestada, liderada, centralizada, probablemente hubiera tenido el éxito de hacer un cambio político en Nicaragua, pero por ser espontánea y por tanto imprevista, me parece a mí, para el propio Frente Sandinista, se cae la careta y hace lo que tiene que hacer, es decir, lo que desde su punto de vista tiene que hacer, que es mantener el poder a sangre y fuego. Y eso es lo que nos ha llevado desde 2018 hasta acá. Por tanto, a los nicaragüenses lamentablemente no nos sorprende esta deriva autoritaria, porque Daniel Ortega sigue siendo el mismo y todavía quizás más claro y más crudo, ¿no?, de lo que había sido anteriormente. Y entonces una reedición, o es una clara manifestación del ejercicio de mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Muchas gracias, Edgardo. Le paso el micrófono a Rogelio. Rogelio, ¿cuál es tu análisis así inicial sobre la situación en Nicaragua? Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos vosotros, Constanza, Edgardo, Berta, etcétera. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, poco puedo añadir, pero oyendo a Edgardo se me ha ocurrido resumirlo en una frase.
esto no nos sorprende porque está en el ADN de Daniel Ortega, en un doble ADN. En el ADN ideológico, él finalmente es un hombre clarísimamente vinculado al mundo comunista, marxista, sandinista, pero solamente es una forma de encubrir lo que había detrás. Los que conocimos, yo era muy jovencito en aquella época, pero los que conocimos a Daniel Ortega de los años 80, no nos extraña esta última deriva suya. Pero es que hay otro ADN, un poco más sorprendente en Daniel Ortega. Daniel Ortega tiene el ADN de la herencia histórica nicaragüense. Daniel Ortega cada vez me recuerda más a Somoza, a los Somoza. Ya sé que esto es un tópico muy típico, pero es que es verdad. Es que Edgardo ha hablado de familia, partido. Bueno, eso era Somoza. De hecho, los Somoza se sucedieron en el cargo, ¿verdad? El vicepresidente de Daniel Ortega es su esposa. Quiero decir, Daniel Ortega creo que ha aprendido mucho de historia nicaragüense y Edgardo decía que gobernó desde 2007 de una forma más inteligente, para su beneficio, claro. Más inteligente porque yo creo que aprendió lo que habían hecho otros dictadores nicaragüenses, evidentemente los Somoza, pero también Zelaya, etcétera, en anteriores ocasiones. Con lo cual, por resumir, creo que no es una sorpresa, que se ha visto acorralado, ha visto que por primera vez, si la oposición, que por cierto, yo seguí un poco el recorrido de la oposición y fue bastante lamentable a la hora de conseguir la unidad. Sin unidad no hay posibilidad de derribar al régimen y francamente la imagen que dio la oposición durante los meses de este año, este primer semestre, fue bastante lamentable. Pero aún así, algunas de las figuras, sobre todo Cristiana Chamorro, pero no solo, significaban un reto por primera vez en más de una década muy importante para el régimen, y yo creo que ante la desesperación de él y sobre todo de Rosario Murillo de ver que podía perder el poder, la respuesta de un león enjaulado y herido es la que estamos viendo. Un león enjaulado y herido que, como digo, ha aprendido las lecciones del pasado y ha aprendido los comportamientos y el ADN histórico de otros tiranos nicaragüenses. Muchas gracias, Rogelio. Y bueno, cierra esta primera ronda Constanza. Constanza, bienvenida. Hola Eduardo, muchas gracias. Hola Edgardo, un gusto conocerte, un gusto también escucharte y admirarte tu valentía en este conversatorio. Y Rogelio, siempre un gusto conversar con vos y verte y compartir estos espacios con ustedes. Lo primero que yo me noté era para hablar, ¿no? Digamos, a partir de lo que escuchaba de la experiencia de Edgardo y lo que explicaba Edgardo, lo voy a poner en términos primero de ciencia política y después voy a tratar de hacerlo un poco más amigable. Me parece que lo que estamos viendo ya es el paso de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo. Es decir, llega a través al poder mediante elecciones, eso es un aprendizaje respecto de experiencias anteriores, digo, no es el mismo el Frente Sandinista del 79 que este otro sandinismo de los años 2000. Ahí me parece que hay un patrón que se repite, ¿no? De las izquierdas latinoamericanas que aprenden que hay que llegar al poder mediante elecciones y después van avanzando sobre las instituciones, sobre los medios, sobre el poder judicial, sobre el poder legislativo y finalmente sobre la oposición. Y digo, en el autoritarismo competitivo, que era, digamos, quizás la última etapa del chavismo antes de derivar en el madurismo, y hasta este momento de Daniel Ortega, la oposición tenía estas ventanas de oportunidad, ¿no? Desde las cuales denunciar al régimen, expresarse, pero también ocupar espacios de poder. Ya en los regímenes autoritarios no hay oposición posible, y me parece que lo que nos están marcando estos hechos que estaba señalando Eduardo y Edgardo al inicio de este conversatorio es esto, este quiebre. Ya no estamos frente a un régimen democrático, pero tampoco estamos frente a un régimen autoritario competitivo, ya no es un híbrido. Ya estamos claramente frente a un régimen autoritario que claramente persigue a la oposición y que no está dispuesto a dejar el poder, que ahí repite estos patrones, ¿no? De estas nuevas izquierdas latinoamericanas. Y
tienen como factores en común con esto del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje de las izquierdas, y me parece que en términos comparados, el resto de los partidos latinoamericanos no ha hecho ese aprendizaje tan bien que han hecho los partidos de izquierda en la región. En este sentido, como lo señalaba Edgardo, la vuelta, o digamos, las elecciones de Daniel Ortega en el 2007 nos muestran que hay un problema de las élites, es decir, hay un problema de élites y de contención de las élites. Y recién Rogelio lo señalaba también, ¿no? Con esto de decir el problema de la oposición y las dificultades de la oposición, justamente. Es algo muy parecido a lo que estamos viviendo en Argentina en este último tiempo, fundamentalmente, lo vivimos antes también, pero en este último tiempo también. Lo mismo que esto de familia, partido, Estado. Se parece mucho al castrismo, se parece mucho al kirchnerismo, se parece mucho al chavismo, madurismo, ¿no? Esto de las familias que se apropian del partido, pero fundamentalmente se apropian del Estado. Entonces, como primera reflexión, digo, me parece que ya estamos claramente frente a un régimen autoritario. Diría, lo que esto nos está señalando es el quiebre total de... yo no tenía dudas respecto de que no podíamos hablar de un régimen democrático, pero ahí me parece que dejo una ventana, si querés hablarlo en un rato, Eduardo, respecto de las políticas exteriores de la región hacia este tipo de regímenes, que me parece un tema muy importante. Y Rogelio sabe que a mí me gusta siempre poner la palabra fracaso. Voy a tratar de ponerlo en términos más optimistas, pero no puedo, porque esto también nos habla del fracaso de las diplomacias latinoamericanas, ¿no? De qué hacer frente a este tipo de regímenes y frente a este tipo de situaciones. A mí me da, lo decíamos antes de empezar, mucha pena lo que es hoy la política exterior argentina frente a lo que está pasando en Nicaragua. Pero si querés lo dejamos para dentro de un ratito. Muy bien, perfecto. Con base en esa reflexión, que es muy interesante, porque al final efectivamente parecía que Ortega, para legitimarse, necesitaba una oposición a la cual vencía constantemente. Manipulaba la norma, manipulaba las instituciones con objeto de sobrevivir en el poder, pero a día de hoy parece que ya no le interesa, ¿no? O sea, parece que el mensaje es claro ya y que instrumentaliza a la justicia, instrumentaliza a las fuerzas y cuerpos de seguridad, instrumentaliza todo lo que le sostenga en el poder. Claro, una pregunta interesante es cómo actuar ante esto, ¿no? Porque, claro, si el debate sobre la legitimidad democrática ya no importa, claro, ¿qué respuestas pueden existir desde dentro y desde fuera? Es decir, a día de hoy, ¿existe una oposición posible en Nicaragua? ¿O lo mejor es asumir que la deriva ya es hacia una dictadura sin escrúpulos y que a lo mejor hay que empezar a trabajar contra ella desde fuera, no desde dentro, porque desde dentro ya es extremadamente peligroso? ¿Existe una oposición posible todavía? ¿Hay una oportunidad para mantener, por ejemplo, esa pequeña capa de barniz democrático y dar oposición? ¿O ya no? ¿O ya no? Y luego una segunda pregunta que yo creo que es importante es la que tocaba Constanza, ¿no? La comunidad internacional, ¿no? O sea, ¿cuál es su evaluación de la comunidad internacional? ¿Qué opinión les merece la comunidad internacional al caso de Nicaragua? Porque yo tengo que reconocer que, salvo alguna declaración por parte de la OEA dura, buena, además, pues la verdad es que mi percepción es que se ha sido como muy blando o se ha ignorado el tema, sencillamente, ¿no? Le paso el micrófono esta vez a Rogelio, porque me consta que Rogelio hace unos repasos a la prensa iberoamericana de una profundidad excelente, entonces tiene capacidad para evaluar eso y tener el mapa de cómo los medios de comunicación han opinado alrededor de Nicaragua, organismos internacionales también. Y bueno, esa pregunta sobre si hay una oposición posible todavía o desafortunadamente, pues la democracia como tal, la democracia liberal como tal, pues ha fracasado desafortunadamente en Nicaragua, ¿no? No, democracia liberal en Nicaragua no existe, y no existe desde las anteriores elecciones, que claramente fueron totalmente, como tú muy bien decías también, Eduardo, estaban
ya diseñadas para que no solamente ganara, sino que arrasara y hubiera una oposición testimonial. Yo pienso, bueno, Edgardo sabe más que yo, evidentemente, de esto, pero yo creo que Daniel Ortega, insisto, siguiendo a su maestro, que son los Somoza, sí creará algún tipo de oposición, si es que todo sigue así, alguna oposición marioneta, porque lo necesitan, y de hecho Maduro lo ha tenido unos opositores marioneta que se presentaban a las elecciones para dar un barniz de legitimidad que evidentemente todos los que sabemos un poco cómo está la situación sabemos que no existe. O sea que sí, creará algún tipo de oposición, perdonadme la expresión, alguna oposición que sea una especie de tonto útil, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Y lo hacía Somoza y lo hará Ortega seguro. En cuanto a la comunidad internacional, bueno, América Latina no existe como comunidad internacional. Entonces, evidentemente, yo creo que el único país que puede tener un peso decisivo y trascendental no es ninguno de los países latinoamericanos, sino es Estados Unidos. Estados Unidos es la clave. Claro, Estados Unidos tiene un problema histórico, de hecho es el sandinismo, y se llama sandinismo por lo que se llama sandinismo. Y Sandino representa lo que representa, y la figura de Estados Unidos en Nicaragua es muy problemática. Pero el único país que puede provocar un cambio fundamental es Estados Unidos y la unidad de la oposición nicaragüense. A Rogelio creo que lo hemos perdido, pero Rogelio, te habíamos perdido los últimos minutos. No sé si puedes cerrar Sí, la bueno, intervención, perdón. básicamente eso, que el papel de Estados Unidos es clave junto con la unidad de la oposición. Y yo os planteo una pregunta para la que no tengo respuesta. La experiencia venezolana nos tiene que enseñar para no repetir los mismos errores con Nicaragua. Y yo preguntaría, y no tengo la respuesta, ¿qué debemos hacer con Nicaragua que no hicimos con Venezuela? Sí. Sí, sí, muy interesante la cuestión. Le paso el micro a Constanza. ¿Qué piensas, Constanza, sobre este tema? Comunidad internacional, oposición posible, oposición real versus una oposición, digamos, teatral que sirva a los intereses del régimen. Gracias, Eduardo. Empiezo por esto de qué pasa, ¿no? Como decía recién Rogelio, qué pasa con la diplomacia latinoamericana, ¿no? A ver, la diplomacia latinoamericana muestra una vez más que es incapaz de buscar soluciones regionales a este tipo de problemas. Vos fíjate cómo todos los instrumentos que se han desarrollado desde los años 90 para acá, sea Mercosur, UNASUR, CELAC, todos sistemáticamente se han estancado, o más allá de las promesas o utopías que han hecho, han sido ineficientes frente a estos regímenes, frente al retroceso democrático y al avance del autoritarismo, ¿no? Entonces, la diplomacia latinoamericana fracasó con el caso de Venezuela, está fracasando con el caso de Nicaragua, hablábamos recién de la diplomacia mexicana y la diplomacia argentina, y ahí tengo como dos cosas, Rogelio, que a mí tiene que ver con el rol de Estados Unidos. En gran medida se ata la segunda, que es la persistencia de la izquierda en América Latina. Esa izquierda es reaccionaria a los Estados Unidos, y por lo tanto el único que podría hacer algo que es Estados Unidos no es bienvenido en América Latina, y le daría el argumento a estas izquierdas, tanto a los Ortega como a los Maduro, o incluso a los Fernández, Kirchner acá en la Argentina, de otra vez volver a señalar a los Estados Unidos y echarle la culpa a los Estados Unidos, y el discurso, ¿no?, del imperialismo, el antiimperialismo, y siempre volvemos sobre lo mismo. Pero entonces ahí tenemos un problema, porque el único actor capaz de resolver este intríngulis es el actor que regionalmente está vetado, ¿no? Porque si lo hace, justamente parecería que le daría la razón a esas izquierdas recalcitrantes que se definen por oposición a los Estados Unidos, justamente. Es como el tema del embargo en Cuba, ¿no? O sea, el tema del embargo le sirve más a los Castro como discurso, al castrismo como discurso, que lo que es el embargo propiamente dicho. Entonces, me parece que ahí tenemos como un punto muerto, ¿no? Estamos en un deadlock acá. Y lo que sí me preocupa es la diplomacia latinoamericana, es decir,
tengo la impresión, y lo digo como Argentina, como un país que ha sufrido el tema de los derechos humanos, que no aprendimos nada. Es decir, no aprendimos nada en términos democráticos, no aprendimos nada en términos de ciudadanía, no aprendimos nada en términos, ¿no?, de hoy decir apoyamos a aquellas personas que están sufriendo violaciones a los derechos humanos, porque acá lo pasamos. Y si, digo, estos gobiernos que hay en la región enarbolan la bandera de derechos humanos, no puede ser que tengan este doble estándar sobre los derechos humanos. O sea, entonces hay violadores de derechos humanos que son malos, pero hay violadores de los derechos humanos que son buenos, porque les caen bien, o porque están del mismo lado de ellos. Entonces, ese doble estándar es terrible, es terrible. Y lo otro que me preocupa es, porque lo veo, ¿no?, en los medios, en la academia, hablando con, ¿no?, con profesores, docentes, amigos, periodistas, es el discurso de izquierda, cómo sigue pegando. Es decir, el buenismo del pobre, ¿no? Es que la izquierda es buena, el liberalismo y la derecha son malas, entonces tu definición de democracia es liberal, entonces es mala, y es muy difícil en este contexto hacer frente a esta problemática. Entonces me parece que tenemos como tres problemas. No sé si dije que eran dos, tres, resumo. Problema de, el único que puede resolverlo es el que está vetado regionalmente, si no le vamos a dar como la carta blanca así porque Estados Unidos. La segunda cuestión es América Latina, no aprendimos nada, es más, siento que estamos retrocediendo cada vez más. La tercera cuestión es esto, ¿no?, de la persistencia, del aprendizaje de la izquierda, de cómo, ¿no?, de cómo mostrar un discurso que pareciera ser renovador, positivo, vamos a hacer, y cada vez estamos todos peor. Muchas gracias, Constanza, y le paso la palabra en esta segunda ronda a Edgardo. Edgardo. Gracias, Eduardo. Voy a tratar de sintetizar varios elementos, ¿no? Lo primero es entender un poco lo que pasa también con más detalle adentro, ¿no? Lo que estamos hablando en Nicaragua es una total asimetría de fuerzas. Yo quisiera ser el primero en decir que en Nicaragua los asuntos los debemos resolver los nicaragüenses. Yo quisiera ser el primero en decirlo. Pero la realidad te lo dice que no es así. Que quien no cree en la democracia liberal, quien no cree en el sistema de derechos humanos ni en los derechos constitucionales a nivel interno, es quien tiene todo el poder. Y no está dispuesto, no cree en el diálogo, no cree en la negociación, no cree en elecciones libres, justas y transparentes. Ese es su ADN que lo acabamos de describir actualmente. E internamente, esa asimetría no permite de alguna manera que pueda haber una salida de decisión exclusivamente interna. Y ahí es donde, porque ya a mediados de 2018 hubo una mesa de diálogo, estuvo inclusive el Vaticano como mediador, se firmaron acuerdos que no se cumplieron, acuerdos que se violaron abiertamente, el cese de la represión, el tema de totalmente la liberación de los presos políticos que entonces se hizo parcialmente, pero Lenín Ortega, su gobierno firmó un acuerdo con testigos internacionales y no lo cumplió. Y el tema es que lo que existe es un uso sin mayor pudor del uso de la fuerza contra la población civil, que eso ha enquistado el tema del temor, ha sembrado un terror en Nicaragua. Yo soy parte de ese temor y por eso es que no estoy en Nicaragua. Y yo lo menos que podría decirle a quienes están todavía en Nicaragua es con qué sentido, ¿no?, podrías oponerte o enfrentarte a quienes están dispuestos a usar las armas cuando ya han habido más de 300 víctimas de jóvenes, ¿no?, más de 1000 presos políticos, etc. Y lo que está viendo el nicaragüense es, aquí nos están matando, están dispuestos a matar, y la comunidad internacional lo que hace es comunicados. Y es que la comunidad internacional, los instrumentos que ha tenido hasta ahora, llamar a embajadores, a consultas, comunicados, llamados, que son instrumentos típicos, ¿no?, y tradicionales de la comunidad internacional y de diplomacia, en otros países tendrá resultados, pero en Nicaragua no, porque tenemos a un exguerrillero en el poder que nunca cambió su visión marxista-leninista, que nunca cambió su visión de
de la Guerra Fría de los años 80, por eso trata de refugiarse y trata de buscar un apadrinamiento en Rusia, con los rusos, y si no con los iraníes, y si no con los chinos, trata de buscar meterse en el pleito grande ahí, ¿no? Para parecer que está viviendo, ¿no? Bastaría para los europeos ver el caso de Lukashenko, que me parece que es un paralelismo viable de analizarlo, pero entonces esa simetría interna de estar dispuesto a hacer lo que sea, ya lo ha demostrado, ha entumecido a la oposición nicaragüense y a la población en general, en el sentido de ver, aquí yo me estoy jugando la vida, la mía, la de mi familia, mi libertad. ¿Y qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Va a mandar comunicados? ¿Va a seguir pidiendo mi liberación mientras yo me pudro en la mazmorra de uno de los centros de detención donde hay tortura sistemática ampliamente documentada, claramente documentada? Ese es el primer tema. Por eso es que ahora bien, la salida electoral, yo creo que sí sigue siendo electoral, pero quizás ya no para el 7 de noviembre. Porque aunque liberas a los candidatos que existen están presos actualmente, detenidos ilegalmente actualmente, podríamos decir que son unas elecciones más o menos libres, ¿no? O competitivas, si hubiese así, pero no son justas y no van a ser transparentes. Porque mientras estamos discutiendo la libertad, el mínimo de garantía, que es la libertad de competencia, ellos se han enquistado totalmente en el sistema electoral, que ya no hay tiempo ni para depurar padrón electoral, no hay tiempo para reestructurar. Una elección seria, mínimamente libre, justa y transparente, no se hace en menos de 3 meses. Con los antecedentes que tenemos, que en las últimas décadas probablemente hay solamente fraudes. Si es fácil montar elecciones libres, justas y transparentes en un país que en los últimos 10 años lo ha hecho de una manera, pero no lo ha hecho así. Entonces habría que cambiar muchísimas cosas que de aquí al 7 de noviembre ya no hay tiempo, desde mi punto de vista. Y por eso es que ahí vienen también otras teorías o otros análisis que dicen, bueno, hay camino para pensar en un gobierno de transición, hay camino para pensar en una reconfiguración de la oposición en el exilio, hay camino para otro tipo de opciones. Bueno, hay que ver, entonces ahí viene el análisis no comparado con Venezuela. Nosotros diferenciamos, creo yo, del caso venezolano desde el punto de vista de elementos subjetivos y objetivos también. Yo creo que subjetivos desde el liderazgo, que yo sé que el régimen venezolano también con un patrón, ¿no? Estilo cubano, etcétera, bastante similar, pero a diferencia, creo yo, de Maduro, Daniel Ortega es un hombre astuto, igual de malo, pero mucho más astuto, me parece a mí, y eso lo vuelve más peligroso, con una experiencia ya de confrontamiento armado interno en los años 80, sabe cómo lidiar ese asunto, y donde ve a la prensa, él no reconoce prensa independiente, él lo ve nada más como propaganda a favor, propaganda en contra, y por tanto es enemigo. Los candidatos, no hay competencia, son enemigos, son los que me cuestionan mi ejercicio de poder y hay que acabarlos. Si eran de mis filas y si ahora se fueron de mis filas, son traidores y no son nada más, estamos hablando de terminología, estamos hablando de hechos reales. Entonces, a diferencia de Venezuela, nuestra riqueza es una riqueza más natural, una posición geopolítica interesante porque es un paso obligado para la migración de personas, un tema importante para Estados Unidos en cuanto probablemente a la migración que pueda venir desde Sudamérica, pero más allá de nuestra plataforma continental y de esa posición y el tema del narcotráfico, por supuesto, nosotros no tenemos cómo pagarle a los chinos y a los rusos ni nada, no tenemos ni oro, no tenemos ni petróleo, no tenemos. Entonces, la fragilidad de la economía nicaragüense y del régimen como tal es más clara que con respecto a la venezolana, por ese lado. Y lo que implica también un mayor sufrimiento del pueblo nicaragüense, no solo del régimen, que ha logrado enriquecerse muchísimo, pero también otra diferencia sustancial es las Fuerzas Armadas. En Nicaragua las Fuerzas Armadas habían tenido un proceso de institucionalización hasta 2007, pero durante 2007 para acá se ha vuelto en la mayor emporio económico, el mayor polo económico e inversor, inclusive en la Bolsa de Valores de Nueva York. Algunas investigaciones han determinado que el ejército de Nicaragua tiene inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York, cotiza en la bolsa y ahí tiene un tema sensible o un talón de Aquiles. Probablemente quienes pueden determinar que esa simetría de fuerzas que hay internamente en Nicaragua la pudiera balancear.
porque el ejército es el que está constitucionalmente obligado a velar que ningún otro cuerpo armado existe en el país, más que ellos mismos, el ejército y la policía. Pero hasta ahora pasivamente han permitido que el gobierno y su partido organicen paramilitares que repriman a la oposición. Además que muy, muy interesante, porque al final efectivamente la idea es intentar, como decía Rogelio, pues encontrar respuesta a esa gran pregunta de qué nos enseña el paso, el tránsito hacia el autoritarismo venezolano, e intentar también dar ideas desde la comunidad internacional. Yo sí estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Edgardo, de que los comunicados no sirven para nada. Al final hay que utilizar instrumentos de naturaleza no violenta que incomoden al régimen y meterles presión. Y la mítica frase de follow the money, pues puede ser una primera solución para introducir presión, ¿no? Yo les quería preguntar el ambiente internacional, porque hay un problema aquí también, y yo creo que es un problema grave, ¿no? Estando de acuerdo con esa primera herramienta que ha puesto sobre la mesa Edgardo de la cuestión económica y de asfixiar económicamente a la oligarquía que maneja el país como si fuese una especie de finca a través de instrumentos violentos. Claro, un problema que existe a nivel regional, desde mi punto de vista, pero bueno, ya veremos qué opinan ustedes, es que el entorno no favorece, ¿no? O sea, El Salvador está también inundado de problemas y también con cierta deriva autoritaria. Honduras es un desastre absoluto. México, pues tampoco va a haber una crítica por parte de México en relación a Nicaragua. O sea, el entorno latinoamericano, independientemente de los problemas técnicos para reflexionar sobre la eficacia de la política exterior o no de las distintas naciones que componen la región, el entorno político no es hostil a la extrema izquierda y a esta deriva autoritaria. Entonces, al final, quizás la única solución, pues a lo mejor solo resida en Estados Unidos, porque la Unión Europea también está bastante parada en este sentido, ¿no? Salvo raras excepciones, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ese entorno? Porque Centroamérica está muy complicada y probablemente el dictador Daniel Ortega es consciente de eso. Y probablemente eso incentiva que sea más cruel, aprovechándose de esa asimetría que comentaba Edgardo, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Constanza? Gracias, Eduardo. Pienso en la fragilidad institucional de nuestras democracias. Creo que así como vivimos una tercera ola de democratización, estamos viendo una tercera ola una nueva contraola de autocratización con una nueva forma, ¿no? Como decíamos hace un ratito, de estos gobiernos poco afecto a las reglas democráticas, pero que usan las reglas democráticas para llegar al poder y después para avanzar sobre las instituciones. Entonces creo que hay un entorno regional donde estamos viendo la debilidad de nuestras democracias de tercera ola. Y ahí se me abren dos preguntas. Una que tiene que ver nuevamente, como lo decía Edgardo también, con el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, ¿qué rol desempeñan aún las Fuerzas Armadas en toda la región? Pienso tanto en el caso de Nicaragua como en el caso de Venezuela, para sostener este tipo de regímenes, o en todo caso si son los actores de última instancia, otra vez que vuelven a aparecer en escena en estas situaciones, ¿no? O a aparecer en escena para sacar a estos personajes, vamos a llamarlo, a estos líderes o a estas malas personas, como decía Edgardo. Nuevamente estamos discutiendo cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en América Latina. Me parece que eso es una cuestión. La segunda cuestión es la cuestión de las ciudadanías. Estos líderes, yo tengo muy claro, ellos no creen en la democracia, no creen en la libertad, no creen en las instituciones, no creen en medios de comunicación independientes. ¿Y los ciudadanos? ¿Por qué los ciudadanos latinoamericanos seguimos votando este tipo de opciones? Edgardo y yo podríamos decir, bueno, pero en verdad la oposición no da opciones, ¿no? No tenemos opciones, pero sin embargo,
me preocupa la persistencia de las soluciones fáciles, ¿no? ¿Por qué el 50% de los peruanos votan a un candidato como Castillo? Ustedes me van a decir Constanza, Castillo, Keiko Fujimori, pero ¿por qué llegamos a esto? ¿No? Es decir, lo pienso también en términos de lo que pasó hace poco en Ecuador, lo pienso en términos de lo que está pasando en Argentina, lo pienso en términos de lo que pasa en Bolivia. No hay un aprendizaje de la ciudadanía respecto, ¿no?, a lo que es nuestra historia política de los últimos 20, 30, 40 años. Es como que siempre seguimos recurriendo al facilismo de, bueno, ahora Ortega nos va a salvar de la Ortega anterior, ¿no? Y va a solucionar lo que la Ortega anterior hizo mal. Y así seguimos en la misma rueda, en el mismo círculo vicioso, ¿no? El problema de qué votamos, no solo cómo votamos, sino qué votamos. Y la última reflexión respecto de esto es la persistencia de la violencia, ¿no? La persistencia de la violencia en América Latina como un patrón que no podemos quebrar. Es decir, la violencia como una forma de hacer política que siempre está presente. Esto que decía Edgardo, que a mí se me pone la piel de gallina al escucharlo, ¿no? Otra vez tener que volver a pensar que hay que ponerle el cuerpo en todo sentido, ¿no?, a la violencia física. Entonces, la violencia física como forma de hacer política en América Latina, creo que en otra charla lo hablábamos con Rogelio, ¿no? Yo veo un siglo XIX latinoamericano violento, un siglo XX violento, y un siglo XXI nuevamente violento, donde seguimos hablando de que la moneda común pareciera que es la violencia física como forma aceptada de hacer política. Muchas gracias, Constanza. Edgardo, ¿qué piensas al respecto de todo esto? Sí, yo creo que yo también quisiera creer y decir que los actores centroamericanos pudieran jugar un rol importante, pero lamentablemente no lo creo tampoco. El sistema de integración centroamericana es prácticamente una organización o una asociación con un techo de vidrio, con excepción de Costa Rica, quizás un poco Panamá, pero lo que es el resto de países, muy poco. Vimos la abstención de Honduras, ¿no?, en la última sesión de la Organización de Estados Americanos, porque no quieren que tampoco después los midan con la misma vara, de alguna manera, y entonces tratan de no pisarse la manguera, como decimos, entre bomberos. Entonces también no se ha avanzado después de los acuerdos de paz firme y duradera, que se esperaba que fuese duradera, la paz no solo ausente, ¿no?, de conflicto armado directo, sino la paz social, como en este caso, y que el diálogo, la negociación y las elecciones libres, justas y transparentes fueran los mecanismos de solución de diferencias. Eso no se ha avanzado en el contexto de Centroamérica, y ese es el socio regional que tiene Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, y ese es el socio regional que tiene la Unión Europea en el Acuerdo de Asociación ADA. Pero eso es lo que tenemos en Centroamérica, y lamentablemente no son vecinos que puedan ayudar de alguna manera a presionar a esto. Creo que pudieran, pero no quieren, a excepción de Costa Rica, que creo que es el más interesado, porque es el que más sufre de alguna manera por el tema de la migración, el exilio, ¿no?, la migración forzosa que está llegando cada vez más a Costa Rica, y porque creo que también es de interés geopolítico de Daniel Ortega y del Frente Sandinista meter inestabilidad en Costa Rica, demostrar que fracasa Costa Rica. A él le duele que lo comparen, que digan, miren cómo Costa Rica no tiene ejército, miren cómo Costa Rica hay elecciones, pues habrán problemas, por supuesto, que los tiene, pero que lo comparen, eso sé que no le conviene y que no va a entrar en una confrontación directa, pero lo va a intentar en la medida que solucione el asunto interno en Nicaragua, es decir, que aplaque y se consolide aún más como dictadura. Y no dudaría que, al igual como está sufriendo Colombia, efectos, ¿no?, aparte de que pueden haber reclamos legítimos, pero también una inestabilidad creada también desde Venezuela, así Costa Rica también lo pueda sufrir. Entonces, aparte de Costa Rica, que creo que es un actor importante, que ha sido claro, que ha sido contundente en su política exterior, pero que requiere ayuda, requiere de otros actores importantes, y por supuesto el rol de los Estados Unidos, como bien lo mencionaban
Es fundamental. Pero aquí entonces hay que debatir también en materia de derecho internacional, no para debatir, sino para también buscar soluciones, ¿no? El tema de la autodeterminación de los pueblos, eso no puede seguir siendo una justificación de ninguna manera para ningún país, y debería ser vergonzoso y debería de achacarse a quien utiliza ese argumento para no garantizar de alguna manera que hay el ejercicio pleno de los derechos humanos. Los derechos humanos es un argumento legítimo para actuar, para intervenir, porque lo que estamos viendo es un gobierno, un régimen que utiliza con los propios armas pagadas por el propio pueblo, reprimir al pueblo. Es cierto que Daniel Ortega tiene una base política que la ha consolidado, ahora es minoría, por supuesto, pero que la ha consolidado con el control de los medios de comunicación, con el control de la educación, que es fundamental, que lo han hecho y lo saben, y allí tienen un nivel de fanatismo y de lealtades, por supuesto, alrededor de puestos públicos. Hay quienes lo apoyan, que hay que hablar con claridad, sí lo hay, pero en una elección libre, mínimamente libre, justa e independiente, no superarían hoy por hoy, cuando mucho, creo yo, un 20%, cuando mucho, lo creo yo. Pero entonces, el deber de proteger por parte de la comunidad internacional es algo que existe, que teórica y normativamente está contemplado, y creo que debe considerarse seriamente ante lo que está sucediendo en Nicaragua. Es grave. Pueden venir a partir de este ADN que hemos logrado delimitar y definir de Daniel Ortega, pueden venir cosas peores de las que están sucediendo. La privación de libertad no ha sido el primer recurso que ha utilizado, la privación de la vida, lo que ya utilizó desde 2018, y puede venir una situación peor, y lo que necesitamos es que haya más conciencia de que esto puede tener un impacto en la región, principalmente en Costa Rica y luego en la región centroamericana, pero que, por supuesto, un malísimo ejemplo que lo tenemos. Cuba es la inspiración, ¿no?, de este régimen. Bueno, los bielorrusos reclamaron, la gente de Hong Kong reclamó, los venezolanos reclamaron, los nicaragüenses, todos han reclamado libertad, democracia, los hemos escuchado, han ido cayendo uno tras otro, y no hemos hecho absolutamente nada más que solidarizarnos y decir que deploramos y condenamos. En términos diplomáticos tiene un valor, por supuesto lo reconozco, pero en términos prácticos no va a hacer ningún cambio sustancial en lo que estamos sufriendo, lo que están sufriendo en Nicaragua, que es una gran cárcel prácticamente. Hoy Nicaragua de 6 millones de habitantes. Muchas gracias, Ricardo. Le paso el micrófono a Rogelio. Rogelio, ¿qué piensas? Sí, bueno, retomando un poco algunas de las reflexiones de Constanza y también tuyas, Eduardo, y de Edgardo, yo creo que el liderazgo de Estados Unidos en la región actualmente no puede ir en solitario. En eso Constanza tiene toda la razón del mundo. Tiene que ir de la mano de las grandes potencias regionales. Estoy pensando sobre todo en México, estoy pensando en Colombia y en algún país centroamericano que podría ser Costa Rica o Panamá, que debería ser Guatemala quizá, pero que no está en situación de liderar nada. Claro, ahí es el problema que tenemos, es que México no quiere liderar nada. Ya sabéis aquello de que López Obrador considera que la mejor política exterior es una política interior, y el exterior no mira demasiado hacia el exterior. México está, por lo tanto, descartada. Colombia bastantes problemas tiene internos como para liderar nada. Y en cuanto a la región centroamericana, os voy a contar algo que es no es noticia. Hace una hora antes de estar con vosotros, he tenido la oportunidad de estar con la ministra de Asuntos Exteriores de Panamá, y ella comentaba que consideran que hay que tener puentes con el régimen para presionarle más directamente, para entablar diálogo con él y para forzarlo a cambiar. Eso es lo que dice ella, no es lo que yo creo. De hecho, estoy con Edgardo, que ese régimen no va nunca a querer negociar nada con nadie. Con lo cual, la situación internacional es bastante complicada. Tienes toda la razón del mundo también, Eduardo, de que si Estados Unidos no puede ir de la mano de otras potencias regionales, acosar y agobiar al régimen va a ser bastante complicado y va a tener problemas, como decía Constanza, de legitimidad para hacerlo. Yo lanzo dos ideas en esta cruzada mía por encontrar soluciones, y una, Edgardo me ayudará.
se lleva años hablando de la mala salud de Daniel Ortega. Yo no deseo la muerte a nadie, ni siquiera a un dictador, porque, en fin, tampoco es cuestión de desear la muerte a nadie, pero si esa mala salud se confirma y en un plazo X Daniel Ortega desaparece, yo creo que la viabilidad y la continuidad del régimen es bastante complicada. Y lo creo porque Rosario Murillo no es Daniel Ortega. Y no lo es incluso por el hecho de ser mujer, lo cual en otros aspectos sería lamentable. Pero en este caso podría ser un dato a nuestro favor. Y luego lo que ha dicho Edgardo y lo que ha dicho Eduardo. Yo creo que presionar a las Fuerzas Armadas como factor económico puede llevarnos a un golpe blando o duro, no lo sé. Pero, y con esto termino, yo no soy favorable a los golpes de Estado, pero cada vez que se habla mal de los golpes de Estado me acuerdo de la Revolución de los Claveles en Portugal. La Revolución de los Claveles en Portugal a mí todavía me emociona cuando oigo la canción. Bueno, pues a veces los golpes de Estado ayudan a derribar dictaduras. Bueno, pues quizá no voy a ser muy políticamente correcto, pero bienvenido un golpe de Estado que derribe una dictadura. Ya me gustaría a mí, no voy a comparar a Daniel Ortega con Hitler, pero ojalá hubiera habido un golpe de Estado en la Alemania de Hitler y nos hubiéramos ahorrado una guerra civil, una guerra mundial. Hay un tema que, bueno, definitivamente es clave y ya estamos acabando. La idea es ya que esta sea la última ronda. Y es un tema que es un tema por los que están allí y por los amigos que tenemos allí y por lo que están sufriendo, ¿no? Veis que, además, Edgardo me ha preocupado con su respuesta, porque ha dicho, efectivamente, esto de que te priven de la libertad no es lo peor es que te priven de la vida. Y efectivamente, desde el año 2018, pues el asesinato político pues está ahí, ¿no? O sea, torturas documentadas, más de 300 fallecidos, muchos de ellos jóvenes valientes que desde distintas universidades nicaragüenses, pero por ejemplo la Politécnica, ¿no? Pues se aventuraron a luchar por sus libertades y por las libertades de sus compatriotas. La pregunta es muy difícil y es la última, ¿no? Pero es una pregunta. ¿Ustedes creen que se profundizará en la violencia o no? O que ya también Ortega necesita... Porque claro, el exceso de violencia también deslegitima mucho el sistema, ¿no? Y me imagino que una persona como Ortega también quiere, pues, un poco lo que decía Edgardo, por lo menos el 20-25% de la población que esté conmigo, ¿no? ¿Se profundizará en la violencia? Porque claro, de profundizarse en la violencia, creo que todos aquellos que tenemos pues ideas liberales y tal, tenemos que ser mucho más activos, ¿no? Como think tanks, como personas, pues un poco para lo que decía Edgardo, para que no se quede la cosa en declaraciones y en manifiestos y en crítica. Hay que hacer algo más, ¿no? Y hay que presionar a tomadores de decisión fuera para que se haga algo más y para que eso que decía Edgardo, que yo también estoy de acuerdo, eso de que una nación es soberana y la soberanía implica carta blanca, eso es muy discutible. Es tan discutible que hay que eliminarlo del debate y de la discusión, ¿no? O sea, cuando se invade la vida, cuando se invade la libertad, cuando se invade la propiedad de personas que de manera legítima disfrutan de todos esos bienes, hombre, pues habrá que defenderlas, ¿no? Tanto si estamos dentro como si estamos fuera del país, ¿no? ¿Cómo veis el instrumento y la instrumentalización de la violencia en la Nicaragua de los próximos meses? Porque bueno, quizás lo de noviembre ya no tiene sentido ninguno, ¿no? Este año ya es un año perdido a nivel político y electoral, desafortunadamente para el país, ¿no? Rogelio, ¿cómo ves este asunto en la última ya ronda y ya acabamos el programa por hoy? Sí, muy breve. Yo creo que, lo he comentado antes, yo creo que Daniel Ortega es un león acorralado y un león acorralado responde con violencia. Y si nos fijamos un poco en situaciones semejantes, Bielorrusia, que hablaba antes Edgardo, pero estoy pensando fundamentalmente en Venezuela, el régimen ha recurrido a la violencia. O sea que no creo que dude en hacerlo. Lo que es verdad, y tienes razón Eduardo, es que eso le provocaría un problema internacional muy grande y también interno, porque habrá que plantearse hasta qué punto el ejército, del que hablábamos antes, va a salir a reprimir
reprimir y a aplastar a gente que es compatriota y que gente que seguramente coincide en el mercado los domingos y los sábados cuando van a comprar. Entonces, bueno, la situación no es fácil, pero yo, Daniel Ortega y su mujer, creo que son capaces de apelar a cualquier cosa por mantenerse en el poder. Constanza, ¿qué piensas al respecto? Qué tema tan difícil, Eduardo. Quiero volver un minuto con dos cositas para atrás. El proceso de paz de Centroamérica, tanto de Nicaragua, El Salvador en los años 80, lo motorizó el grupo de Contadora. Y para el grupo de Contadora, Venezuela fue fundamental, México fue fundamental. Después vino el grupo no de apoyo a Contadora, donde estaba Argentina, estaba Brasil. Y me parece que justamente eso es hoy lo que nos ha fallado en estos 30 años, ¿no? Cómo la propia región no sabe cómo responder a estos problemas, no sabe cómo activarse, cómo presionar, cómo evitar estas encerronas, ¿no? Entonces, me parece que justamente esos actores que en los años 80 hicieron posible ese proceso de pacificación, pongo en primer lugar a Venezuela con el grupo de Contadora, hoy no están para nada en condiciones de hacerlo, al contrario. La segunda cuestión que nos toca muy de cerca, porque es el argumento de la Cancillería Argentina respecto de la autodeterminación de los pueblos, entonces no injerencia por más que haya violación de los derechos humanos. Es un argumento muy maniqueo, me parece también muy funcional a las izquierdas, ¿no? El tema este de la no intervención, porque justamente es que no intervenga Estados Unidos, pero que pase lo que pase. Entonces, estoy de acuerdo con dos cosas que recién decías, una que decías vos, Eduardo, y otra que dijo antes Rogelio. Una, tenemos que volver a discutir estos argumentos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo activarnos frente a las violaciones de derechos humanos? ¿Cómo activar a la región frente a esto? Porque a mí lo que me parece al final del día es que hemos creado un montón de instituciones regionales y subregionales que lo único que han servido es para que hagan turismo, para que tomen cócteles y se junten a brindar y a comer masitas, no sé cómo se dice, a comer sushi. Porque cuando realmente hay problemas, ninguna de estas instituciones se activa ni funciona. Es decir, tenemos un montón de diplomáticos dando vueltas por la región que realmente, ¿qué están haciendo? Lo único que veo que hace algo es una institución que es hija de la política de Estados Unidos, que es la OEA, y Bachelet con el tema de derechos humanos desde Naciones Unidas. Las demás organizaciones, organismos regionales, los diputados del Parlasur, el Mercosur, el Parlatino, el Parlamento Centroamericano, ¿dónde están? ¿Qué canal están mirando? ¿Sí? Es eso, ¿no? Tenemos que volver a pensar esto. Y lo segundo que me gustaría, Rogelio, que sigamos con eso otro día, es volver a pensar el rol de las Fuerzas Armadas y revisitar el concepto, ¿no? del golpe de Estado, porque hay toda la literatura y hay una visión sumamente pesimista respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas. Y si en estas encerronas lo único que puede sacar es las Fuerzas Armadas que saquen una breve transición, un llamado a elecciones realmente libres, limpias, competitivas, vuelven a ser las Fuerzas Armadas como el actor moderador en la región frente a esto. Perdón por toda esta larga introducción, el tema de la violencia, yo creo que estamos en una espiral de violencia, creo que estamos en una espiral de violencia en toda la región, esta espiral de violencia va a seguir, justamente por una cuestión que es que estos líderes no se quieren ir del poder. Entonces van a hacer todo lo posible por no irse, porque además, como repito, y perdón que sea reiterativa haciendo referencia al caso argentino, pero me parece que están todos como repitiendo, ¿no? los mismos pasitos, saben que van a tener problemas judiciales enormes si se van del poder. Y yo creo que ni Ortega, ni Cristina Kirchner, ni Maduro quieren terminar presos acá o en Estados Unidos o donde sea. Entonces, ni ellos ni su familia, ¿no? Entonces no están dispuestos a dejar el poder. Entonces, Constanza, y le paso las palabras de cierre a Edgardo. Gracias. Yo creo que eso es lo extremadamente peligroso y lo grave. Esas muestras claras que ya han dado de hacer todo con tal de mantenerse en el poder. Yo creo que ahí el tema de profundizar la violencia, me temo que es un escenario posible.
Es un escenario inclusive, me parece, desde el gobierno, desde el régimen, un escenario deseable, porque ellos creen, ese es un terreno que ellos controlan muy bien. Mientras que el de la lucha cívica, democrática, el de la política exterior, saben que la tienen perdida, el de la lucha cívica interna la tienen perdida, las elecciones libres, justas y transparentes las tienen perdidas. ¿Cuál es el escenario? El único escenario que ellos controlan es el de la bota militar, el de la fuerza, el de la represión, y no dudaría que vuelvan a utilizarla si hubiese algún tipo de reorganización o espontánea o no, de oposición, ¿no? En las calles de Nicaragua. Yo quisiera ser optimista porque, y no decir lo que estoy diciendo, porque yo conozco esas calles, esos caminos rurales también, donde han habido ejecuciones extrajudiciales contra personas que estuvieron en la excontra, ¿no? La contrarrevolución en los años 80, que lo han ido exterminando poco a poco en la zona rural bajo el silencio también de los medios de comunicación, porque los han silenciado, y de la comunidad internacional, que es otro tema también grave que está sucediendo en la zona rural. Pero me temo que es un escenario que ellos manejan bien, no lo descartan, inclusive lo desean, más allá de entrar en un asunto de mayor presión internacional. Ellos están casi seguros, y allí ya me atrevo a hacer un análisis de la personalidad y de la irracionalidad, me parece, más que de la racionalidad, ¿no? de Daniel y Rosario, el tema de que ellos están seguros que nadie se va a meter a hacer nada en Nicaragua. Y que nadie va a hacer nada, como nadie ha hecho nada en Cuba, como nadie ha hecho nada en Venezuela, como nadie ha hecho nada en otros países. Y ese es el ejemplo que ellos siguen. Si no han hecho nada ahí, ¿por qué van a hacer algo aquí? No es una cuestión nada más irracional, tiene lógica, ¿no? Y dentro de su lógica malévola tiene respuesta esa pregunta que ellos hacen. Y eso es lo grave. Los ejemplos que tenemos son graves. Y el camino a seguir me parece que lamentablemente es muy peligroso. Y bueno, el tema del imponderable de la vida, ¿no? De la muerte, que siempre puede llegar naturalmente, por supuesto que es un imponderable, puede cambiar drásticamente ese escenario, por supuesto. Rosario Murillo no es Daniel Ortega, la fidelidad o la lealtad o el compromiso que puedan tener los viejos jerarcas militares en Nicaragua no es el mismo. Hay mucha animadversión que ha logrado ella aplacar internamente dentro del Frente Sandinista, pero existe todavía internamente dentro del Frente Sandinista frente a ella, por su estilo, por su como ha opacado también al propio Daniel Ortega en ese sentido. Entonces son imponderables, por supuesto que hay otros imponderables, pero tenemos dos opciones: hacemos algo, no solo nos preocupamos, sino también nos ocupamos, o esperamos que pasen los imponderables, que pueden tomar años, ¿no? Entonces, yo les agradezco la oportunidad, agradezco este tipo de debate, sé que llega a muchas personas, y quisiera de alguna manera que esa reflexión llegase, ¿no? La situación en Nicaragua es grave, la situación en Nicaragua es urgente, y el deber de proteger de la comunidad internacional está ahí sobre la mesa. Pues muchas gracias a Rogelio y a Constanza. Como siempre, pues ha sido un placer charlar con todos ustedes, y a los que nos están viendo, pues dentro de lo que cabe, pues mandar el mensaje de que defiendan y apoyen a los amigos nicaragüenses, ¿no? Por mi parte, nada más. Ojalá pues el futuro de ese país que tanto queremos mejore. Es difícil, pero ojalá que mejore, y ojalá que la comunidad internacional literalmente espabile y ponga medidas de presión para asfixiar a esa dictadura.